Bueno, por ahí vamos a ir viendo entonces esta primera presentación del tercer parcial, la cual nos está hablando un tanto de las deformaciones que se sufren en la corteza, ¿verdad? Algo que debemos de saber es que la geología estructural se encarga de estudiar aspectos que ocurren en la frontera, bueno, en la corteza de la Tierra, ¿verdad? En determinar, por ejemplo, cómo es su estructura, qué tipo de formación de rocas se han ido produciendo en dicho lugar, determinar, por ejemplo, si hay incidencias de calor en la zona a través de las fallas en un punto o no, ¿verdad? Tratar de explicar cada uno de los fenómenos que van ocurriendo en cada uno de estos lugares y que nos van describiendo este lugar para al final determinar, por ejemplo, si la zona es apta para que vaya, por ejemplo, sea un lugar donde pueden existir casas para personas o cosas por el estilo. O tratar de determinar, por ejemplo, cuáles son las necesidades básicas que se logran identificar para que en dicho lugar exista o se pueda tener específicamente una casa, ¿verdad? Entonces, con la geología estructural se van explicando cada uno de estos elementos y se va teniendo una mayor referencia específica para identificar en sí lo que se tiene a nivel superior. De la deformación debemos de entender de que, por ejemplo, la Tierra sabemos que tiene miles de millones de años todavía de origen, pero a pesar de que tiene tantos años, todavía sobre su corteza o sobre su estructura se siguen produciendo movimientos que originan estos lugares. Y por ejemplo, de estos dos tipos de movimientos está el orogénico, que básicamente son movimientos horizontales, algo rápidos, que ayudan un tanto a la formación de montañas, y también está el movimiento pirogénico, que básicamente aquí hablamos de movimientos verticales y que al final estos ayudan a que las rocas o elementos sólidos que se tienen en la parte superior se fracturen y puede identificar cada una de las fallas o fisuras que se encuentran en cada uno de estos lugares, ¿verdad? Algo que debemos de tener en cuenta es, por ejemplo, la diferencia que existe entre fuerza y esfuerzo. La fuerza básicamente es la necesidad o la capacidad que tienen las personas para poder poner algún elemento en movimiento, ya sea que esto sea movimiento constante, o es decir, con una velocidad constante, o con aceleraciones o desaceleraciones para el movimiento de este elemento. Y el esfuerzo es básicamente una fuerza que está siendo aplicada sobre una área determinada. Es decir, si miramos a la fuerza como un material, una característica propia, el esfuerzo es como aplicar una fuerza entre un área tal cual. Entonces, por ejemplo, cuando hay terremotos, otros lugares por el estilo, entonces es como aplicar esa fuerza que trae ese movimiento o este elemento en un área específica, entonces estaría generando un esfuerzo. Y algo que debemos de entender es que no son términos comunes, sino que eh, hay una diferencia tal cual se marca en este caso. Entonces, si analizamos los tipos de esfuerzo que existen, o cómo estos se pueden ir clasificando, por ejemplo, uno de estos es básicamente el confinamiento, ¿verdad? Que básicamente lo que ocurre en este tipo de esfuerzo es que eh, en todas las direcciones en las cuales se está analizando esta área tal cual, se tiene una especie de fuerza que está causando una reducción o compactación de tamaño. Es como, por ejemplo, si recuerdan
un resorte, como que si lo estuviésemos tratando de llevar a su posición comprimida. Entonces, por eso se le llama presión de confinamiento. Básicamente, todas las fuerzas están tratando de reducir el tamaño original que tenía este elemento. También existen esfuerzos diferenciales, los cuales estos son causados durante la aplicación en diversas direcciones. Y dentro de este caso, por ejemplo, está el esfuerzo compresivo, el esfuerzo tensional y el esfuerzo en cizalla, que básicamente cada uno de estos esfuerzos está en dirección o en relación con el tipo de cambios que pueden ir produciendo cada uno de estos elementos eh, bajo respectivas acciones que pueden ir surgiendo. Por ejemplo, el compresivo, esto es básicamente cuando tenemos en un elemento tal cual que están aplicando dos fuerzas y están tratando de reducir específicamente este lugar. Entonces, al producirse un tipo de fuerza compresiva en este caso, al final en alguna parte, como se está reduciendo y se tiene una materia, entonces esa materia se tiene que concentrar y se tiene que ir, por así diciendo, aumentando el tamaño de cada uno de estos elementos. Entonces, este engrose básicamente se da particularmente hacia la parte superior y, por ejemplo, de esta forma es como se han ido formando ciertas montañas debido a este tipo de comportamiento. El esfuerzo tensional es básicamente lo contrario o aplicando una fuerza en dirección contraria a lo anteriormente mencionado. Si tenemos un espacio, pero la fuerza en este caso no se está aplicando en una acción para reducirlo, sino que en una relación como para tratar de alargarlo, ¿sí? Entonces, hay una región en la cual el material a irse alargando, esta región en específico va perdiendo cierta concentración de materiales que se tenían previamente en dicha zona, ¿verdad? Entonces, en esa zona es al final el punto en el cual se va adelgazando o se va perdiendo cantidad de materiales específicos de los que se tenía inicialmente. Y el esfuerzo de cizalla es básicamente cuando las fuerzas se están aplicando pero en dirección contraria. Y, por ejemplo, las direcciones que tienen ambos esfuerzos no están en la misma dirección, sino que están en direcciones opuestas. Entonces, en la fotografía que pueden apreciar ahorita, se puede observar cómo, producto debido a este esfuerzo, ciertos elementos que antes estaban juntos ahora ya no lo están, ¿verdad? Entonces, básicamente se debe a estas tipos de acciones que pueden ir surgiendo y que se producen en cada uno de estos aspectos. Entonces es importante estudiar qué es la deformación. Y básicamente es cualquier cambio de tamaño, ya sea de forma, de orientación o de posición de un cuerpo rocoso. Es decir, previo o posterior a la deformación, su forma original, la ubicación en la cual estaban cada uno de esos elementos, se ve modificado. Porque como mencionamos, deformación está relacionado con el cambio de estos cuerpos rocosos que antes estaban identificados en cada uno de estos elementos, ¿verdad? Entonces pueden existir diversos tipos de deformaciones, pero estos se pueden catalogar a través de los siguientes tres casos, ¿verdad? Una deformación elástica es básicamente una que no tiene muchos eh, elementos o consecuencias por este caso, porque al final hablamos de que todos esos elementos en esa posición vuelven a su posición original y lo único que sí tenemos es que pasa por esa zona una onda sísmica que puede producir vibraciones en estos lugares, pero una vez que ya no están presentes estas ondas, entonces al final sabemos que los elementos pueden estar efectivamente de acuerdo a su posición inicial.
Una deformación dúctil, que básicamente aquí hablamos de un tipo de movimiento que hace que se supere el límite de elasticidad de esta zona. Entonces, al superarse el límite de elasticidad, básicamente lo que queda presente es que se producen ciertos pliegues en cada uno de estos elementos, como ciertos movimientos en zonas puntuales, que ya la zona ya no queda al igual de lo que estaba previamente en dicho lugar. Y el otro tipo es la de formación frágil, que básicamente es cuando tenemos un tipo de roca que se fractura o rompe. Entonces esta fractura o ruptura de este elemento al final eh, puede producir de que estas zonas ya no estén completamente a la par, sino que hay como una separación o movimiento en estos lugares. Y es algo parecido al tipo de movimiento que estábamos hablando previamente, ¿verdad? Básicamente aquí tenemos, se puede observar que una fuerza sea a la izquierda y otra sea a la derecha, entonces eh, posteriormente que ocurre esto, si se trata de establecer estos materiales, sabemos que no van a ser exactamente iguales. Hay factores que inciden a que estas deformaciones también se vayan produciendo ya sea más rápido o de forma lenta. Por ejemplo, la temperatura. Un incremento en la temperatura de estos materiales disminuye la resistencia que tienen estos materiales, ¿verdad? Y lo que causa es que tengamos un aumento en la ductilidad para estos materiales, ¿verdad? Por ejemplo, si está a una mayor temperatura, es mucho mayor probable que se produzca un cambio posible en dicho elemento, ¿verdad? Con la presión, que es algo parecido a lo que mencionábamos al principio de una deformación, específicamente la forma en las cuales se utilizan unidades para describirlo es exactamente igual a una fuerza entre un área. Entonces el incremento de esta presión, cuando tenemos valores altos de presión, causará un aumento en la resistencia y en la ductibilidad. Es decir, si tenemos mayor presión, esto es debido porque tenemos más fuerza en este lugar, ¿verdad? Entonces, si tenemos mayor presión, entonces hay una mayor capacidad de afectar la resistencia y la ductibilidad de estos materiales. Los fluidos, si la roca tiene gran cantidad de fluidos o no, entonces en función de esto va a ser de que este material sea mucho más fuerte o más débil en función de la cantidad de agua que tengan previamente. Si hablamos de la cantidad de agua, estamos hablando básicamente de la plasticidad que tiene dicho material o elemento. Y en función de esto, es bastante determinante la presión de fluidos que se puede tener en este caso, hablando de la fragilidad que puede experimentarse debido a este evento que pueda surgir en este caso. De ahí otro elemento que influye de forma significativa para este caso es básicamente el tiempo, la velocidad eh, que tiene que ver con la deformación cuando estos materiales eh, se están formando o que están presentes con la resistividad de estos elementos, los cuales en función o cambios que tienen que ver con este caso, si estamos hablando de una reducción o aumento de la resistencia, entonces sabemos que esto se puede ir manifestando de diversas formas en las cuales se presenta. Y un elemento que influye bastante en los factores que determinan la deformación es básicamente el tipo de roca del que estamos hablando. Si la roca está completamente seca o no, si tiene otros materiales, eh, qué tan fácil sea tomar ese material que está cercano y extraerlo. Entonces, estos aspectos son seriamente importantes y
y debemos de saber de que estos son bastante relevantes para la formación de estos casos. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. Creo que no. Cheque, gracias. Yo voy a modificar entonces en el campus estas actividades que tienen la fecha del 2020. Y pues a partir de que los modifique hoy, pues te van a estar abiertos unas 3 semanas más para que puedan completar su realización de cada uno de estos elementos. La actividad que le comentaba Lick es la 22. Ok, muchas gracias. Ahorita modifico las fechas para que estén disponibles para cada uno de ustedes. Gracias, Lick. Sí. Lick, una consulta. ¿El laboratorio 1 ya lo revisó? ¿No? Ah, ok.